El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Lo invitamos a ver nuestro programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, donde podrás comunicarte con nosotros y resolver tus dudas en materia de derecho laboral y la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional, porque aquí en Tablero Jurídico del Canal C tú puedes resolver las dudas que tengan en materia del derecho. Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 les acompañaremos como de costumbre en este su programa Tablero Jurídico, el espacio pedagógico que lo orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el de familia, el derecho constitucional y el inasible derecho a la salud. Usted puede marcar el 331-2265, 331-2265, nuestra línea de participación que están a su alcance para que usted nos llame, nos cuente cuál es su caso y nos permita orientarle un poco en torno al mismo. Hoy con los servicios técnicos de Edinson Yantén, la dirección general de Rafael Ávila Rodríguez y en el máster técnico todos los colaboradores de Alincol como Valentina Marzola, Mateo Palacios, entre otros, quienes están allí detrás de cámara haciendo posible que estas imágenes lleguen hasta sus hogares. Bienvenidos todas y todas, y nos vamos entonces con esos temas del derecho laboral y de la seguridad social, con los cuales queremos darle un poco de claridad jurídica a ustedes. Ayer habíamos hablado acerca de lo que era esa condición de prepensionado y citamos el convenio 154 de la OIT. Ese convenio 154 de la OIT que busca garantizar un poco la estabilidad laboral de las personas que estén al portas de obtener reconocimiento de su pensión, como en el caso nuestro, si una persona tiene 59 años de edad y aunque no tenga las semanas, pero si está a 150 de alcanzar la meta mínima, si es en Colpensiones que serían 1.300 o si es en un fondo privado que serían 1.150 semanas, esa persona no puede prescindirse de sus servicios. Por eso queremos ampliar un poco este tema a raíz del volumen bastante alto de mensajes y de llamadas que hemos recibido para que esclarezcamos quiénes están en situación de prepensionalidad. Entonces, arrancamos por la norma supranacional hablando acerca del convenio 154 de la Organización Internacional del Trabajo. En ese convenio, pues, se estableció la necesidad de proteger a aquellas personas que estaban al punto de alcanzar ese derecho. En esas mismas condiciones, entonces, en Colombia se trajo y se adoptó por la Constitución Política del año 1991. Y su desarrollo se vino a generar a partir de la Ley 790 del año 2002. Recordemos que en el año de 1990 tuvimos cambio de gobierno, porque allí ascendió al poder el presidente que todos ustedes conocen en el año 2002, y tan pronto como llega al poder, hace lo que todos los recién elegidos gobernantes realizan en las entidades del Estado a las que llegan a gobernar: una reestructuración. Entonces, el presidente en el año 2002 ordena que las entidades del Estado hay que reestructurarlas. Generalmente las entidades del Estado las reestructuran simplemente para sacar las personas que no hacen parte de la cuerda política del nuevo gobernante y entrar a quienes coadyuvaron en la elección de ese nuevo personaje. Eso lo hacen todo.
porque el Estado siempre va a tener un alto volumen de trabajadores. No ha habido en la historia un Estado que poco a poco vaya suprimiendo el número de trabajadores. Antes, por el contrario, siempre se crean más dependencias y se generan muchos empleos. Y sobre eso queremos referirnos y vamos a ir inicialmente a atender un televidente y regresamos para irle ampliando de este tema de la prepensionalidad. Buenas tardes, televidente en línea. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le ha ido? Bien, gracias, doctor. Gracias, doctor. Es que quería hacerle una consulta a usted respecto a mi pensión que me salió en el 2017. Con 1.955 semanas cotizadas me liquidaron el 80%. El 80% me dio un total de 783.262 me salió la pensión. ¿Eso está bien liquidado? ¿Y las semanas que coticé de más, eso no lo reconocen nada? ¿En cuánto le salió la pensión? 783.262. El mínimo de la época. Sí, pero yo cotizaba más del mínimo. ¿El monto con el que usted estuvo cotizando durante su vida laboral, cuál fue? Promedio. No, yo tenía como 1.050.000, 1.000.000. Ese 1.050.000 pesos que usted dice devengaba, ¿fue el promedio desde que usted se vinculó a trabajar en su empresa o fue el promedio de los últimos 10 años? El promedio de los últimos 10 años, sí, señor. Perfecto. ¿Cuál es su nombre? ¿Me recuerda, por favor? Sisto Sánchez Suárez. Sisto Sánchez Suárez, perfecto. Triple S, Sisto Sánchez Suárez. Entonces nos dice Sisto que fue pensionado en el año 2017. ¿Por qué fondo de pensiones? Colpensiones. Colpensiones, perfecto. Y tenía un promedio de 1.050.000 pesos con 1.955 semanas. Sí, señor. 1.955 semanas. Entonces vamos a responderle a don Sisto. Puede colgar la línea telefónica, tomar papel y lápiz para que le pueda entender un poquito la información que le vamos a dar. Usted mismo puede tomar la calculadora. Los tiempos cambian. Y digo que los tiempos cambian porque si Sisto Sánchez Suárez se hubiera pensionado con el decreto 758, a lo mejor había tenido un poquito más de ingresos que haberse pensionado con la ley 797, que es la que está en vigencia, porque fue la que le hizo las modificaciones a la ley 100. Y esta a su vez introdujo un nuevo sistema distinto al que manejaba el decreto 758. Entonces vamos de esa forma escalonada: decreto 758, ley 100 y ley 797 del año 2003. Pregunta don Sisto: trabajé cerca de 40 años, porque para que uno le dé una suma de 1.955 semanas, es porque ha trabajado un promedio de 39 años, casi 40 años trabajando, toda una vida. Con esas 1.955 semanas uno dice, bueno, la pensión puede ser mayor. El problema está, don Sisto, es de que a usted la pensión no se le mide necesariamente por el número de semanas, porque vamos a explicarles a ustedes en detalle cómo opera el aumento del IBL respecto al número de semanas. Don Sisto, papel y lápiz. Dice el artículo 33 que una persona afiliada a Colpensiones tiene derecho al reconocimiento de esa prestación económica con 1.300 semanas y, por supuesto, con 57 años de edad o 62 años si es hombre, 57 años si es mujer o 62 años si es hombre, más 1.300 semanas. Pues bien, el artículo 34 indica que si esa persona tiene más de 1.300 semanas, por cada 50 semanas adicionales a las 1.300 iniciales, le van a ir aumentando 1.5%. Este aumento también fue mutilado por la ley 797, inicialmente por la ley 100.
Porque con el decreto 758, usted con 500 semanas le reconocían un 45% de IBL. Y ese 45% iba aumentando un 3% por cada semana adicional a las primeras 500 semanas. Y usted tenía un tope máximo del 90%. Y de ese 90%, usted, como en el caso de don Sisto, si devengaba 1.000.000 de pesos, con 1.250 semanas, don Sisto, usted iba a tener una pensión de 905.000 pesos, más o menos 910.000 pesos, con el decreto 758. Y adicionalmente, a esos 910.000 pesos aproximadamente que iba a tener, le iban a ir aumentando, ojo, incrementos pensional por cónyuge, compañera o compañero permanente. Y además le incrementaban por hijos un 7%, hasta por 4 hijos. Es decir, que si sumamos un 14% por cónyuge, compañera o compañero permanente, y tenemos 4 hijos, esos 4 hijos van a representar un 28%, más un 14% es un 42%, que se lo sumamos a ese 90% y en total iba a obtener 132%, con solamente 1.250 semanas, don Sisto, 1.250 semanas. Luego, si usted tenía una pensión de 1.000.000 de pesos, 1.100.000, esa pensión le estaba quedando a usted, si obtenía esa pensión con 1.250 semanas, alrededor de 1.300.000 pesos, aproximadamente, porque le daban incrementos por hijos en el ejercicio que hicimos, y esto permitía que el trabajador, al pensionarse, pudiera compensar un poco aquellos elementos o aquellos valores que se pierden al obtener la pensión, como las cesantías, el interés a las cesantías, las vacaciones. Digamos que la prima no, porque la prima se conserva con la mesada 13 hoy en día. Entonces, don Sisto Suárez, y antes de ir con televidente, le concluyo en estos términos. Con la ley 100 ese incremento del 3% por cada 50 semanas bajó a un 2%. Y después de 1.200 semanas, entonces se aumentaba a un 3%. Luego, a la persona se le reconocían por 1.400 semanas cotizadas, que era el tope máximo, le reconocían un 85%, porque la ley 100 también mutiló el porcentaje que era reconocido por el decreto 758. Finalmente, con la ley 797, con la cual usted se pensionó, la norma dice, con 1.300 semanas le reconocemos un 65% del IBC, es decir, sobre ese 1.050.000 pesos, que es su índice básico de cotización, se extrae de acuerdo al número de semanas un IBL, índice básico de liquidación. Entonces, si usted tenía 1.300 semanas, le daban 65%, y por cada 50 adicional le daban 1.5%. Entonces, hagamos la operación. Por 1.350 semanas le daban un 66.5%. Por 1.400 semanas le daban un 68%. Por 1.450 semanas le daban un 69.5%. Y así sucesivamente iba aumentando de 1.5 en 1.5 hasta llegar al tope máximo del 80%, porque la ley 797 también le cercenó a la pensión 5 puntos menos. Ya lo máximo que se reconoce de una pensión es del 80%. Entonces, si una persona, como en el caso de don Sisto Sánchez Suárez, tiene 1.955 semanas, 2.000 semanas, 3.000 semanas, pero su promedio de cotización estuvo en 1.050.000 pesos, eso es lo que según la ley le van a reconocer, porque de esa forma le robaron a los futuros pensionados en Colombia. El presidente en el año 2002 hasta el 2002, hasta el año 2000,
10 en que llegó allí ese presidente, porque con las normas que aprobó le fue cercenando, quitó mesa a 14, acabó con el régimen de transición, aumentó la edad, aumentó el número de semanas, disminuyó el IBL o el monto de la pensión, aumentó la tasa de aporte, es decir, una cantidad de cosas que hoy se ve reflejado cuando la gente despierta ese letargo, como en el caso del amigo Sisto Sánchez Suárez. La pensión que le liquidaron está correcta, eso es un salario mínimo. Da tristeza, sí, que si usted trabajó 25 años y 3 meses, le dan lo mismo en materia de pensiones si trabajó 40 años, 45 años, 50 años, si su salario siempre fue el mínimo legal mensual vigente o un poquito más del mínimo. Siempre va a ser lo mismo. Dice la norma que esas semanas van para el Fondo de Solidaridad Pensional, las que exceden a las 1.800 semanas con las cuales una persona obtiene el máximo de la pensión. Don Sisto, muchas gracias. Si nos alcanza el tiempo, esclarecemos más adelante, porque nos vamos con Televidente en Línea. Buenas tardes. Gracias, mi doctor. Buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, mi señor? Bien, bien, doctor. Le habla José Restrepo de aquí de Cali. Don José Restrepo, ¿y su inquietud cuál es, don José Restrepo? Gracias, doctor. A ver qué me aconseja, doctor, porque yo soy pensionado hace 22 años por positiva, accidente laboral. Y pues cuando cumplí mi edad, yo metí mis papeles para la pensión de vejez. Pero como yo cotizaba con un salario alto, pues yo considero que mi pensión de vejez es superior a la pensión de invalidez. Pero ese ha sido el palo para que a mí no me den mi pensión de vejez, que me han puesto trabas diciendo que soy pensionado por positiva. Y me ponen inconvenientes por eso, que porque ya tengo pensión de invalidez para darme mi pensión de vejez. Entonces yo considero a ver si de pronto será viable renunciar a la pensión de invalidez para darle paso a la pensión de vejez, que me es más favorable. Pues ya el juez me hizo la cotización y es 1000 veces superior a la pensión de invalidez. Entonces, ¿qué me aconseja usted? Porque es que llevo 8 años esperando esa pensión y estuvo en el juzgado, ahora está en el tribunal, y el tribunal es como que no trabaja, yo no sé, el caso es que ya he estado 2 veces en el tribunal y no recibo ninguna respuesta de nada. Y entonces el inconveniente es eso, la pensión de invalidez. Usted le reconocieron inicialmente pensión por invalidez hace 22 años. Sí, doctor. ¿Cuántas semanas tenía cuando le reconocieron esa pensión de invalidez? 1162 semanas. Me dieron el 80, para la pensión de vejez fue que me dieron el 84. El 80, bueno, pero cuando tenía la pensión de invalidez, cuando se pensionó por invalidez tenía 1162 semanas, ¿cierto? Sí, doctor, 1162 semanas, y cuando me la dieron ya tenía el derecho también para la pensión de vejez. Correcto. Ya tenía todo, correcto, todas las semanas. Y esa pensión de invalidez no se la cambiaron a vejez, alegando que era positiva, y por esa razón no se la reconocieron. Entonces, usted se va a un juzgado laboral del circuito, demanda, el juez ordena que le reconozcan la pensión de vejez. En esa primera instancia, perfecto. Se va al tribunal y está pendiente que el juez corporativo, el tribunal, le confirme o le revoque ese fallo. Ahí están. Sí, doctor, ahí está. Y su pregunta en este momento, don Juan José Restrepo, ¿cuál es, don José? Que si era mejor renunciar a la pensión de vejez, porque si yo no estuviera pensionado por la pensión de vejez, ya ahí mismo, ya hace rato me hubieran dado mi pensión de vejez. Bueno, vamos entonces a responderle al amigo José Restrepo. No debe entrar en pánico. Para fortuna suya y conociendo lo despiadado del sistema pensional, para fortuna suya está disfrutando la pensión de invalidez. Usted no necesita, ojo, no necesita renunciar a la pensión de invalidez para que le reconozcan la pensión de vejez. La ley así lo consagra. Dice, los pensionados por invalidez, al cumplir la edad y el número de semana, o al cumplir la edad, en este caso, pasarán o se mutará esa pensión de invalidez por la pensión de vejez. Eso es claro. Pasan a convertir esa de invalidez
por la pensión de vejez, para que no olviden lo que establece el decreto 758. Y sobre todo en este caso, cuando usted se pensionó por transición, porque para la época en que usted se pensiona, aún no existía el acto legislativo 01 del 2005 del gobernante que estaba en el año 2005 cuando acabó con el régimen de transición. Lo que significa que a usted le deben reconocer esa pensión de vejez conforme lo establece el artículo 12 del decreto 758. Y como usted lo anunciaba, si tenía 1.162 semanas, deben reconocerle la pensión en un 84% sobre la base promedio con que usted cotizó al sistema. Partamos de un ejemplo, don José Restrepo. Si usted renunciara a la pensión de invalidez hoy, igual, en el tribunal no le van a correr porque usted renuncia a la pensión de invalidez. No tiene caso que usted renuncie a su pensión de invalidez para que le reconozcan inmediatamente la otra. No, eso no va a suceder. Ya en el tribunal está ese proceso. Lo que debe hacer su abogado es coadyuvar un poco y entender esta parte de don José Restrepo. Yo le entiendo a usted perfectamente. Hay una pensión reconocida con un mayor valor, incluso estoy seguro que ahí se liquidaron los retroactivos, esos aumentos retroactivamente, porque desde el momento en que usted cumplió con los requisitos para que la pensión de invalidez se mutara a pensión de vejez, debieron hacerle esos aumentos o pagarle ese mayor valor. De lo contrario, no tenía caso que mi pensión de invalidez cambie a vejez y va a seguir lo mismo. No, es porque va a tener un aumento importante de acuerdo al número de semanas que usted tenía aportadas. Entonces, renunciar a la pensión en ese momento de invalidez para que reconozcan la de vejez no es una buena decisión. Incluso, le repito, si usted renuncia a la pensión de invalidez, eso no significa que mañana le vayan a reconocer la pensión de vejez. ¿Por qué razón? Porque si usted se va con pensiones, primero renuncia y se va a quedar sin recibir. Entre otras cosas, la pensión es irrenunciable, don José Restrepo. La pensión es irrenunciable, como lo es la seguridad social en términos generales. Una persona no puede renunciar a la seguridad social, y menos a la pensión cuando constituye el mínimo vital móvil para una persona, en su caso, en situación de debilidad manifiesta. ¿Por qué a lo mejor no le han resuelto? Se me olvidó preguntarle de cuándo está en el tribunal. Uno, la pandemia ha afectado de manera considerable la evacuación de un buen número de procesos. Dos, como usted ya está pensionado por invalidez, detrás de usted hay miles y miles de personas que no tienen la pensión de vejez, ni la de invalidez, ni la de sobreviviente. Entonces se le da prelación a esas personas que ya están disfrutando, mejor dicho, que no están disfrutando de una pensión como está usted, sin que eso signifique que usted no necesite esos dineros. Es probable que quizás le esté necesitando más que quienes están peleando una pensión de sobreviviente o una pensión de vejez, pero la norma le va a dar prioridad a las personas que carecen de ese mínimo vital móvil. Particularmente le reitero a usted, don José Restrepo, con un memorial que pueden enviar a través de su abogado virtualmente, solicítenle al despacho del magistrado que se sirvan darle un poco de prioridad. No pierden nada en enviar un memorial solicitándole la situación calamitosa en materia económica en que se encuentra usted, para que por favor le den un poquito de prioridad a ese proceso. Sobre todo, si ya fue reconocido en primera instancia, lo más seguro es que se trata de que el magistrado lea, y si encuentra todo conforme, pues por supuesto entre a confirmar ese fallo. De lo contrario, hay que tener un poco de paciencia, y le finalizo diciéndole: no vaya a renunciar a su pensión de invalidez, porque eso no implica absolutamente nada
nadie garantiza que se la vayan a reconocer. ¿Por qué? Porque cuando hay pendiente un proceso contra Colpensiones, lo primero que le van a decir es que ese proceso o ese trámite administrativo se suspende hasta que el juez de la República decida. Y en este caso está ante el magistrado. Y si usted presenta reconocimiento de esa pensión de vejez, lo que le va a decir Colpensiones es de que está suspensa lo que diga el magistrado. No es posible. Por eso le agradecemos a don José Restrepo permanecer allí tratando de que esa pensión le sea reconocida lo más pronto posible y pueda cuadrar caja, porque entendemos que es indispensable contar con esos dineros para poder hacerle frente a la situación económica en que uno se encuentre. Todos sabemos que la pensioncita que venga una persona, la mínima, no alcanza, no es suficiente. Entonces hay que pegarse de cualquier otro derecho que se tenga allí para poder garantizar un ingreso suficiente y tener una vida digna. Don José Restrepo, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Recuerden que estamos en Tablero Jurídico, el programa pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos. Tenemos televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, se nos ha caído la comunicación, pero el programa Tablero Jurídico continúa aquí firme. Para que usted siga llamándonos al 331-2265, 331-2265, que son nuestras líneas de participación allí a su disposición para que usted nos consulte. Vamos entonces a retomar la comunicación con el televidente. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le ha ido, mi señor? Bien, ¿y usted, doctor? ¿Cuál es su nombre y dónde nos llama? Le llamo aquí de Cali, mi nombre es Ricardo Holguín. Don Ricardo Holguín. ¿Y cómo no? Cuéntenos, don Ricardo. Doctor, tengo una consultita que hacerle porque estoy un poquito preocupado por medio de mi esposa. Es que mi esposa salió de trabajar y tuvo un accidente en una moto. Sí, señor. Entonces a mi esposa la incapacitaron. Y esta es la hora que a mi esposa no le pagan la incapacidad, ya lleva 2 meses. Mi esposa hace 1 mes se le terminó el contrato. Y ella fue a la empresa y le dice que esa incapacidad no se la pagan. Entonces mi pregunta es que yo quería preguntarle a usted si eso es factible o no es factible que ella le paguen esa incapacidad. ¿Es factible que le paguen las incapacidades? ¿Quién le dio las incapacidades a ella o quién no se las dio? Ella en el accidente que tuvo en la moto, pues la atendió pues el SOA de la moto. El SOA de la moto, correcto. Pero en el SOA cuando fue al médico, ¿ese médico no la incapacitó? Sí, él la incapacitó. Perfecto. Y ella lo llevó a la empresa. Y en la empresa le dijeron que no, que Comeva no pagaba incapacidad. Entonces Perfecto. mi pregunta era esa, doctor, si eso es verdad o es mentira, o dónde me voy a dirigir, qué voy a hacer, a ver si usted me puede de orientarme. Perfecto. Otra preguntita, doctor. Mi esposa ya hace 1 mes que se le terminó el contrato. A ella no la han llamado a decirle si le van a renovar el contrato o no. Entonces estamos un poquito preocupados y queremos saber por el medio suyo si es factible que a ella la saquen o no, o tienen que volverla a llamar a trabajar o no. ¿Su esposa cuánto tiempo lleva trabajando en la empresa? Más o menos unos 12 años. ¿2 años? 12 años, 12 años trabajando en la empresa. ¿Ella tiene contrato a término fijo, a 1 año? Exactamente, sí, señor. Perfecto, perfecto. Y la última preguntita, don Ricardo Holguín, ¿su esposa en este momento está incapacitada? ¿Cómo no? Sí, ya lleva otro mes de incapacidad y ahorita le vencen ahora el 5 de este mes le vencen los 2 meses de incapacidad. Bueno. Y tiene que volver a incapacitar porque a ella le operaron la mano. Correcto. La caída de la moto, ella se dañó la muñeca de la mano, entonces ella tiene que, en este momento está haciendo terapia. ¿Ustedes han presentado alguna tutela al respecto? Mandamos un derecho, como la empresa dijo que no respondía por la incapacidad de ellos, mandamos un derecho de petición a Comeva. Porque, a ver, le digo, doctor, los años que mi esposa lleva trabajando, nunca en la empresa le han pagado una incapacidad cuando ya la ha tenido. Correcto. Bueno, vamos entonces
a explicar este tema muy importante. Muchas gracias, don Ricardo Holguín, por comunicarse con nosotros. Puede colgar la línea, tomar papel y lápiz. Estos son los temas precisamente que hay que ahondar, porque muchas empresas, muchas entidades del Estado, y por qué no, las del sistema de seguridad social, abusan y se aprovechan del desconocimiento de la norma por parte de los afiliados. Cuando el afiliado no conoce la disposición, entonces se intenta abusar de ese desconocimiento. ¿Qué sucede al respecto? Las incapacidades, don Ricardo Holguín, debe reconocerla inicialmente los 2 primeros días, vengan de donde vengan, si son de origen común o si son de origen laboral. Los 2 primeros días, corrijo, si es de origen común, lo va a responder el empleador. 2 primeros días. Si es de origen laboral, los 2 primeros días y hasta que la persona se recupere, los va a reconocer la ARL. Si bien es cierto, su esposa venía del trabajo, aquí en Colombia no se protege accidente de trayecto, salvo que se desplace en el vehículo que la empresa ha dispuesto para que los trabajadores vayan a la empresa y regresen a sus casas. Como ella andaba en su vehículo propio, esto no entra como accidente laboral, sino como un accidente de origen común en Colombia. En otras partes, ese es un accidente laboral. Ahora bien, así la haya atendido el SOAT, esas incapacidades hay que refrendarlas y llevarlas a la EPS, porque sabemos que el SOA, con entrar a urgencia, ahí se acaba el SOA, casi siempre. Hacen lo posible para que en la primera hora de atención de ese paciente se acaba el SOA. Otro robo que no ha podido el pueblo despertar de él, un seguro de accidente de tránsito bastante costoso y que nunca se ve la contraprestación de pagarlo. Entonces, en el caso de su esposa, si se accidentó, entra por supuesto para que la atienda el seguro de la motocicleta, pero tan pronto como se acabe la póliza o el valor asegurado por parte de seguro obligatorio de tránsito o de accidente de tránsito, asume la EPS. Y la EPS es la encargada de reconocer las incapacidades que arrancan desde el 3er día hasta el día 180. La EPS, cuando es de origen común, bien por accidente, como en este caso, o bien por enfermedad. La EPS asume. Después del día 181 o el día 181 hacia adelante, asume el fondo de pensiones cuando la incapacidad es de origen común, hasta el día 540. Y después del día 540 vuelve otra vez a la EPS. Ahora bien, ¿quién paga esas incapacidades? Nos vamos a remitir al decreto 2943 del año 2013, decreto 2943 del 2013. Y ojo, don Ricardo Holguín, el artículo 121, Ricardo, artículo 121 del decreto ley 019 del 2012, repito, artículo 121, decreto ley 019 del 2012, de manera textual indica que lo que es la licencia de maternidad y lo que son las incapacidades que están bajo la responsabilidad de pagarlas la EPS, el empleador debe pagárselas al trabajador y hacerle directamente el trámite. Ojo, artículo 121, decreto ley 019 del año 2012. El empleador debe recibir las incapacidades del trabajador, pagarle su salario común y corriente o las incapacidades común y corriente y hacer el trámite ante la EPS. Por eso no hay ninguna justificación, ninguna razón jurídica para que la empresa se sustraiga de manera ilegal diciendo que no va a reconocer el pago de las incapacidades porque Comeva no las paga. Ese es un problema entre la empresa y la EPS, eso es claro. Suena vulgar y apestoso que una entidad cooperativa que se llama Cooperativa de los Profesionales Comeva
sea una de las EPS más sancionadas, las que más viola el derecho del mínimo vital móvil a las personas. Entonces, este ya es un problema, no entre su esposa y Comeva, es un problema entre el empleador de su esposa y Comeva. Su empleador debe asumir y pagarle las incapacidades conforme a la norma que acabamos de citarle. Ahora bien, pasando al otro punto, don Ricardo Holguín, respecto a la situación en que se encuentra su esposa, si ella está incapacitada, así el contrato de trabajo se haya vencido hace un mes atrás y no la han llamado, deben reconocerle y pagarle. Ojo, porque el contrato se va a mantener. El empleador en ese momento, y es la claridad que le voy a hacer a usted, el contrato continúa. Lo que pasa es que ella no puede recibir salario e incapacidades. Pero la empresa debe ser inteligente, pagarle las incapacidades y seguirle pagando a los aportes al sistema de seguridad social para que la EPS le reembolse. Lo que pasa es que a los empleadores no les gusta hacerle el cobro a las entidades encargadas o facultadas para pagar, como son las EPS, como son las ARL, como son los fondos de pensiones. No les gusta a los empleadores hacer ese trámite. Y lo que dijo el decreto antitrámite, porque la ley 019 del 2012 es una ley antitrámite para suprimir esa tramitología. ¿Por qué? Porque antes mandaban a la esposa del señor Ricardo Holguín a que fuera a hacer la fila, a que tramitara el pago de las incapacidades. Ella por fortuna tiene esposo, a lo mejor tiene hijos que le ayuden con ese trámite, pero ese trámite ya no lo debe hacer el trabajador, debe hacerlo el empleador. Lo que debe tener la certeza don Ricardo Holguín es que su esposa, el contrato ya se prorrogó automáticamente. ¿Y por qué se prorrogó automáticamente? Porque la ley 361 del año 1997, ley Klopatowski, establece, y toda la literatura en materia de jurisprudencia que ha emitido la Corte Constitucional respaldando las personas que por alguna circunstancia están incapacitados y coincide esa incapacidad con la terminación del contrato. Lo que dice la jurisprudencia es de que el contrato se prorroga automáticamente, se va a extender hasta que se venza ese periodo o hasta que la persona pacte con la empresa hasta cuándo va a ser. Con otros sí. Entonces, lo que le ha faltado al caso de su esposa, don Ricardo Holguín, es gestión. Y no cualquier gestión, es una gestión de asesoría jurídica especializada en el tema de seguridad social. Por eso en pantalla aparecen nuestros teléfonos, nuestras direcciones, para que usted nos llame y con cita previa vamos a lograr que le paguen esas incapacidades, todas, absolutamente todas. Y que el contrato de trabajo que venció hace un mes y que coincidió con la incapacidad en que estaba su esposa, sea prorrogado automáticamente. No es que la empresa se niegue y diga no voy a pagar y no pago. No. Para eso están las entidades encargadas de vigilar, de investigar y sancionar estos comportamientos contrarios a derecho. Ahí no hay que preocuparse. Bueno, hay que preocuparse porque es un ingreso que se está dejando de percibir. Pero si el empleador es consciente, debe saber el asesor jurídico de esa empresa que el artículo 121 del decreto ley 019 del año 2012 ordena reconocer y pagar las incapacidades al trabajador y después el propio empleador repite contra la entidad encargada de su reconocimiento. Don Ricardo Holguín, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Recuerde que este es Tablero Jurídico y la orientación que damos aquí no es para que nuestros televidentes la engaveten, es para que la saquen, la socialicen, tanto así que citamos la norma que contiene el derecho para que usted vaya y lo estudie, lo lea y lo aplique. Si usted no quiso contratar con Alincol SAS, vaya usted mismo, pero no deje que las empresas o las entidades, sean del Estado, sean privadas, abusen de usted. Hay que hacer las reclamaciones
de manera oportuna para que de esa misma forma podamos entrar a resolver la situación. Don Ricardo, muchísimas gracias. Desde ya estamos haciendo fuerza para que su esposa se recupere. Dios permita que lo primero, que es la salud, pueda volver a estabilizarse y tenga la certeza que conforme a la jurisprudencia, conforme a la ley, su esposa deben reincorporarla al trabajo y no deben terminarle el contrato, así ella haya vencido ese periodo o esa prórroga, porque estamos aquí ante unas prórrogas. El empleador debe seguir pagándole aportes durante todo este tiempo de incapacidad y el contrato está vigente. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. A esta hora nos dicen por el interno que el programa entonces se nos acabó, se nos venció el tiempo, pero Tablero Jurídico continúa con ustedes el día de mañana en punto de las 3 de la tarde, para que ustedes nos llamen, nos consulten y en repetición en horario nocturno. No se olviden que este programa está también en las redes sociales para que ustedes tengan la oportunidad de observar, repasar un poco y saber que lo que allí estamos diciendo es el derecho que le protege a usted y que bajo ninguna circunstancia puede permitir que otros lo despojen del mismo. A todos nuestros televidentes, muchas gracias por habernos sintonizado, especialmente a los de siempre, a Ruth Milena Murillo González, a la señora doña Amparo Ruiz Daza, a la gente de Alincón, al señor Valentín Velasco, a Benjamín, a doña Úrsula, a doña Mercedes Cifuentes, entre otros. Muchas gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares con un poco de luz jurídica. Que pasen una feliz tarde, reciban un fuerte abrazo y un Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Lo invitamos a ver nuestro programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, donde podrás comunicarte con nosotros y resolver tus dudas en materia de derecho laboral y la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional, porque aquí en Tablero Jurídico del Canal C tú puedes resolver las dudas que tengan en materia del derecho.